Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El pastor no está quieto. El pastor no está en un lugar fijo. El pastor no está en un mismo sitio siempre, sino que el pastor va llevando a sus ovejas por distintos lugares. Y no solo por distintos lugares, sino a través de distintos tiempos y temporadas. Él nos acompaña, Él va con nosotros, si acaso Él es nuestro pastor. Salmo 103:3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Vuelve a repetir Dios a través de Ezequiel, su profeta, en el capítulo 34, versículo 31. Ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Yo soy su Dios, yo el Señor lo afirmo. Y para que no queden dudas, Jesús, muchos años después, dice de Él mismo: yo soy el pastor y ustedes son mis ovejas. Insiste la palabra de Dios en que reconozcamos, que estemos seguros de esta afirmación. Él es el pastor y nosotros las ovejas. Ahora, ¿se preguntó alguna vez a dónde iremos con el pastor? Pero primero me voy a inmiscuir un poquitito más en su vida y preguntarle: ¿hace cuánto que está usted caminando con el pastor? ¿Hace mucho tiempo, tal vez? Quizás han dado ya un largo camino de la mano del pastor. Tal vez recién empieza la caminata con el pastor. Usted habrá escuchado muchas veces la frase y quizás utilizado también de: ¿vos sabés de dónde vengo? Yo empecé de la nada, yo empecé de cero, yo no tenía nada. ¿Sabés el sacrificio que tuve que hacer cuando empecé? ¿Sabés los dolores de cabeza que tuve cuando tuve que empezar allá de cero? ¿Sabés el miedo que tuve? ¿Sabés la incertidumbre que tuve, los insomnios que tuve? Quien empezó de cero en su mente ubica rápidamente ese punto de quiebre, ese punto neurálgico, ese punto de inicio. Empezar de cero no es solo una cuestión de dinero, no se limita solamente a lo económico. Se puede empezar de cero en lo familiar. Se empieza de cero en lo laboral. Se empieza de cero en lo ministerial. Y quien empezó de cero sabe exactamente lo que eso significa. Y realmente desconozco si en su mente usted tiene que ir muchos años atrás para encontrar el punto en donde le dio la mano al pastor y empezó a caminar con él. Lo que sí no tengo dudas es que ubiquen el tiempo que ubiquen, no se lo habrá de olvidar. Lo tiene marcado a fuego. Y no porque haya provocado heridas en nosotros, ni mucho menos, sino por la experiencia que eso significó. Ese punto lo ha de recordar de por vida, cuando empezó de la nada, cuando empezó de cero, cuando empezó el camino de ir de la mano del pastor. ¿Hace cuánto que Jehová está siendo su pastor? Usted mira en el tiempo y realmente se siente acompañado durante todo este camino.
Se dio cuenta que allá, cuando inició hace muchos años, en ese su propio campito, como un David, que cuando torna su cabeza en el tiempo puede recordar, y no porque reniegue de lo que él había vivido, porque ahora había crecido, había avanzado, había cambiado, era rey o estaba próximo a serlo, ya era un señor adulto, ya había vivido muchas cosas en su vida. Pero puede ver en ese punto, cuando se encontraba solo, cuando se sentía solo, que ahí estaba Jehová con él, siendo su pastor. Y deja por escrito, porque se da cuenta que allá estaba Jehová siendo su pastor, que lo había acompañado durante todo el trayecto y que ahora él podía decir con certeza y con seguridad: Jehová sigue siendo mi pastor. Dios era un pastor para David. David sabía que era una oveja para Dios, el cuidador y lo cuidado. Resulta ser que David se dio cuenta que él verdaderamente no era realmente un pastor, sino Jehová era su pastor. Tal cual el cuidado que él tenía, el aprecio por una pequeña oveja con el valor que tenía, Jehová lo había tenido con él desde antaño, desde hacía tanto tiempo. ¿Tiene usted la certeza y la seguridad de que ha estado caminando con su pastor al cuidado de él? Déjeme preguntarle nuevamente, ¿a dónde está yendo entonces ahora que sabe que está de la mano de su pastor con su pastor? David relata y escribe y dice: a lugares de delicados pastos. Hay momentos, hay tiempos determinados que el Señor dispuso y ha de dejar delante nuestro el alimento que necesitamos. Hay pocas cosas en la vida con tanta prioridad como el alimento. Pero no solo el alimento para nuestro cuerpo, porque podría hasta fallecer por falta de alimentación o por inanición. Pero el espíritu sigue vivo. Y nuestro espíritu necesita estar alimentado, pero no con cualquier alimento. Dice allí David, de pastos verdes. Una versión me gusta porque dice la Biblia de las Américas: en lugares de verdes pastos me hace descansar. Un alimento fresco es de vital importancia, porque ese alimento fresco da vida. Ese alimento fresco alimenta de verdad. Ese alimento fresco actúa, hace efecto en cada uno de nosotros. Es efectivo. Tiene resultados. Por eso allí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, texto que usted también conoce, dice: la palabra de Dios es viva y actúa, es funcional. Y hay una maravillosa extensión de este mismo texto de Hebreos que dice así, escuche bien: viviendo, porque la palabra de Dios es enérgica y filosamente cortante, cruzando por encima de todo, espada de dos bocas, que yendo a través va tan lejos hasta la división del alma y del espíritu, de coyuntura y de tuétano, y discernidor de pensamientos y de inclinaciones mentales del corazón. ¿Está notando la importancia de ir con su pastor a alimentarse? La necesidad de alimentarse con ese alimento fresco que está recién hecho. No el alimento de alguna vez. Nadie quisiera comer un alimento que está vencido, que ya ha caducado, que está viejo, que está pasado. Debemos de ir con el pastor, si acaso vamos de su mano, a alimentarnos, el alimento diario, el pan nuestro de cada día. El Señor quiere hacernos descansar. Él nos lleva luego a un tiempo de descanso. Pero ¿sabe qué? Una oveja, si está enferma, si tiene parásitos, si está siendo molestada por las moscas y mucho más,
Si tiene hambre y su estómago está vacío, no habrá de descansar. El descanso es el resultado de una muy buena y excelente alimentación. Es el tiempo de digestión. Es el momento en donde se digiere el alimento para absorber los nutrientes. La mayoría de las veces asociamos este descanso con echarse a dormir, con inacción, con no hacer nada, con no mover un dedo, con estar de vacaciones, diríamos en un lenguaje más actual, hacer la plancha. Pero lejos de esto es el descanso que nos promete el Señor. Viene a consecuencia de estar bien alimentados. Es el tiempo donde esta palabra empieza a hacer efecto en cada uno de nosotros. Miren, hoy poder dormir es casi un lujo que se dan unos pocos. Es cada vez el descansar por dentro más el resultado de unas cuantas pastillas o de esos tés que se hacen con yuyos de procedencia dudosa. El verdadero descanso viene de parte del Señor cuando hay alimento en nuestras vidas. El verdadero descanso que vamos a tener proviene de donde estamos yendo de la mano del pastor. ¿No le parece que es tiempo a veces de hacerse una buena autoevaluación y ver si realmente estamos descansando en y con el Señor? ¿Acaso pretendemos descansar sin estar alimentándonos de su palabra? ¿Sin estar siendo guiados por el pastor? ¿O solo pretendemos una parte de la ecuación? Créame, las cuentas no cierran. Por eso el Señor, en su gran misericordia, como Él nos conoce, como sabe que hay tiempos que no vamos a descansar si no nos estamos alimentando, extiende una invitación. Y allí en Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: vengan a mí, todos ustedes que están cansados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. ¿A dónde más ir para descansar? De la mano del pastor. Y Él ha extendido hoy esta invitación nuevamente para cada uno de nosotros. Miren, hacia muchos años atrás